Welcome to Pro Español. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a otro video para aprender español. ¿Quieres aprender español más rápido? ¿Quieres hablar español con más confianza? Entonces este video es perfecto para ti. Hoy vamos a usar un método especial. Se llama la técnica de shadowing. Así es como funciona. Yo voy a contarte una historia hermosa, frase por frase. Primero, escucha con atención cada frase en español. Luego, repite la frase después de mí, como una sombra sigue a una persona. Intenta copiar el sonido, el ritmo y el sentimiento. Este método entrena tu cerebro para pensar en español. ¿Estás listo para practicar? Vamos a comenzar nuestra historia y a empezar con el shadowing. Mi nombre es Camila y esta es la historia de cómo amé a mi mejor amigo y encontré el verdadero amor en el lugar más inesperado. Soy una chica joven española. Vivo en una casa grande y rica con mi padre. Mi padre es un empresario exitoso. Me encanta estudiar. Mi mayor sueño es ser doctora. Tengo un mejor amigo. Se llama Vicente. Somos amigos desde la infancia. Vicente siempre está a mi lado. Vamos juntos a la misma universidad. Un día vuelvo a casa después de clases. Mi padre me está esperando. Se ve serio. Me dice: Camila, siéntate. Necesito hablar contigo. Mi padre dice: un empresario muy importante trabaja conmigo. Su hijo viene esta noche a cenar. Quiere conocerte. Yo pregunto: ¿por qué quiere conocerme? Mi padre responde: porque he propuesto matrimonio entre vosotros dos. Te casarás con él. Mi corazón se hunde. Digo: no, papá. No puedo casarme ahora. Soy muy joven. Quiero ser doctora. Mi padre dice: este matrimonio es bueno para los negocios de nuestra familia. Pero mi padre no escucha. Esa noche se hace la cena. Hablan sobre la boda. Nadie me pregunta qué quiero yo. Llamo a Vicente inmediatamente. Le cuento todo. Vicente pregunta: esto es terrible. Camila, ¿qué vas a hacer? Yo digo: mi padre no me escucha. Ya está planeando la fecha de la boda. Es el próximo mes. Vicente dice: tenemos que pensar en algo. Los días pasan rápido. Mi padre planea todo. Me siento como una prisionera. Llega la noche antes de la boda. Llamo a Vicente. Digo: Vicente, no puedo casarme con él. No lo amo. Estoy llorando ahora. Vicente dice: entonces nos iremos esta noche. Huyamos de aquí. Pregunto: ¿hablas en serio? Vicente responde: sí, haz tu maleta. A medianoche, Vicente llega. Yo bajo por la ventana de mi habitación. Corremos hacia la estación de tren. Subimos al tren. Mi corazón late con fuerza, pero también me siento libre. El tren avanza en la oscuridad de la noche. Miro a Vicente y digo: gracias por ayudarme. Vicente sonríe y dice: somos mejores amigos, Camila. Siempre te ayudaré. Viajamos durante muchas horas. Finalmente llegamos a un pequeño pueblo. Caminamos por el lugar. Vemos una pequeña panadería. Una anciana está afuera. Vicente pregunta: disculpe,
¿Podemos comprar pan? La anciana nos mira. Sus ojos son amables. Dice, por supuesto. Pasen. Entramos a la panadería. Huele delicioso. La anciana pregunta, ustedes dos parecen cansados. ¿De dónde vienen? Le contamos todo. Le hablamos de la boda. Le hablamos de nuestra huida. La anciana escucha con atención. Cuando terminamos, sonríe. Dice, son valientes los dos, pero necesitan dinero, ¿verdad? Vicente dice con tristeza, sí, no tenemos mucho dinero. La anciana pregunta, quédense aquí. Me ayudan en la panadería. Yo les doy comida y un lugar donde dormir. ¿Qué les parece? Yo digo, sí, muchas gracias. Empezamos a trabajar en la panadería al día siguiente. La anciana se llama Martina. Es muy amable. Nos enseña a hacer pan y a hornear pasteles. Vicente se despierta temprano todas las mañanas. Él hace la masa. Yo ayudo a Martina con las decoraciones. Trabajamos mucho, pero somos felices. Los días se convierten en semanas. Las semanas en meses. Los vecinos del pueblo vienen a comprar nuestro pan. Un día llega una gran tormenta. El viento es muy fuerte. Vicente y yo estamos solos en la panadería. Vicente dice, necesitamos proteger las ventanas. Corremos a cerrar las contraventanas. De repente, un rayo cae muy cerca. El sonido es ensordecedor. Todas las luces se apagan. Todo queda oscuro. Grito. Estoy muy asustada. Vicente grita, Camila, ¿dónde estás? Yo respondo entre lágrimas, Vicente, estoy aquí. Siento sus manos encontrándome en la oscuridad. Me acerca, me abraza fuerte, sus brazos me rodean. Vicente dice en voz suave, estoy aquí, no tengas miedo. Estoy contigo, yo también lo abrazo fuerte. Estamos juntos, de pie, en la panadería a oscuras. La tormenta ruge afuera, pero en sus brazos me siento segura. Mi miedo desaparece poco a poco. Susurro, gracias por estar aquí. Vicente dice, siempre estaré aquí para ti, Camila, siempre. Después de la tormenta, algo cambia. Empiezo a ver a Vicente de otra manera. Ya no es solo mi mejor amigo, lo observo trabajar en la panadería, sonríe a los clientes, ayuda a los niños a elegir galletas, es amable y cariñoso. Pienso, ¿por qué me siento así? Vicente es mi mejor amigo. Yo no puedo amarlo. ¿O sí? Pero sí, lo amo. Tengo miedo de decírselo. ¿Y si él no siente lo mismo? A veces creo que Vicente siente algo también. Me mira de una forma especial. Me toma de la mano cuando caminamos, pero no dice nada. Así que yo tampoco digo nada. Una noche escuchamos ruidos extraños afuera. Vicente va a revisar. Yo lo sigo. 3 hombres están afuera. Se ven peligrosos. Uno de ellos dice, «Entréguennos su dinero». Vicente responde con valentía, «No tenemos mucho dinero». Uno de los hombres empuja a Vicente. Él cae al suelo. Grito. De repente,
Las luces se encienden. Los vecinos salen de sus casas. Llevan palos. Rodean a los hombres malos. El jefe del pueblo dice: dejen en paz a estos jóvenes. Los hombres malos huyen. Los vecinos ayudan a Vicente a levantarse. El jefe dice: ahora ustedes son parte de nuestro pueblo. Protegemos a los nuestros. Esa noche, Vicente y yo nos sentamos juntos en la panadería. Digo: tuve mucho miedo cuando te empujaron. Vicente responde: yo tenía miedo por ti. No puedo dejar que te pase nada, Camila. Él toma mi mano, mira mis ojos. Vicente dice: Camila, te amo, no como amiga. Creo que siempre te he amado. Mis ojos se llenan de lágrimas, pero son lágrimas felices. Digo: Vicente, yo también te amo. Estoy tan feliz de que tú lo dijeras primero. Vicente sonríe, me acerca, me besa suavemente. Pregunto: ¿estamos juntos ahora? Vicente dice: sí, para siempre. Después de esa noche, todo se siente perfecto. Vicente y yo estamos enamorados. Trabajamos juntos en la panadería. Martina está muy feliz por nosotros. Decidimos abrir nuestra propia panadería. Ahorramos dinero, trabajamos horas extra. Los vecinos nos ayudan. Después de 2 años, abrimos la panadería Camila y Vicente. Es pequeña pero hermosa. Nuestra panadería se vuelve popular. La gente viene de otros pueblos. Vicente y yo nos casamos en la iglesia del pueblo. Todo el pueblo viene. Martina llora de felicidad. Yo estoy realmente feliz. Pasan 4 años. Vicente y yo tenemos una hermosa hija de 3 años. Se llama Ana. Tiene mis ojos y la sonrisa de Vicente. Le encanta ayudarnos en la panadería. Un día sucede algo que nunca esperaba. Mi hija Ana entra corriendo en la panadería. Está muy emocionada. Ana dice: Mami, mami, alguien me dio muchos chocolates. Yo pregunto: ¿quién te dio chocolates? Ana responde: está fuera, en la puerta de la panadería. Camino hacia la entrada. No puedo creer lo que veo. La persona que está allí es mi padre. Estoy tan feliz de verlo. Corro hacia él. Lo abrazo fuerte, pero luego me siento asustada. ¿Acaso quiere llevarme de vuelta a casa? Mi padre me mira. Sus ojos están llenos de lágrimas. Dice: no he venido a causarte problemas. Te busqué por todas partes, pero no pude encontrarte. Luego vine a este pueblo por una reunión de negocios. Ahí fue cuando supe de ustedes. Él toma mi mano y dice: Camila, lo siento mucho. Ahora lo entiendo. Cometí un gran error. Intenté obligarte a vivir una vida que tú no querías. Las lágrimas corren por mi rostro, pero son lágrimas felices. Digo: papá, te perdono. Estoy feliz de que estés aquí. Mi padre sonríe. Él mira a Vicente, mira a Ana, mira nuestra panadería. Mi padre dice: eres feliz aquí. Ha construido una buena vida. Estoy orgulloso de ti, hija mía. Vicente sale afuera. Se pone a mi lado. Mi padre le da la mano. Mi padre le dice a Vicente: gracias por cuidar de mi hija. Vicente responde: la amo. Siempre la he amado. Mi padre se queda en el pueblo unos días. Juega con Ana.
nos ayuda en la panadería. Antes de irse, me abraza una vez más. Dice, tomaste la decisión correcta, Camila. Seguiste tu corazón. Eso requiere valentía. Yo digo, te quiero, papá. Él dice, yo también te quiero. Volveré pronto a visitarte. Huí de mi propia boda, pero no huí de la vida. Corrí hacia ella. Encontré amor, encontré familia. Me encontré a mí misma. Esta es mi historia. Este es mi final feliz. Ahora es tu turno de practicar. Vuelve a la historia y repite después de mí, frase por frase. Así funciona la técnica de shadowing. Practica un poco cada día y verás resultados increíbles. Tu español será claro, natural y con confianza. Sigue adelante, no te detengas. Nos vemos en nuestra próxima lección de español.